Bueno, Mario, pues, en fin, es un formato curioso este del diálogo, pero te quería preguntar una cosa. Para alguien que viaja tanto como tú, que es ciudadano peruano y español, y que estás en muchos lugares del mundo, ¿cómo se ve la situación española que los que estamos en casa nos parece tan intrincada, tan complicada? Bueno, yo creo que en general, desde América Latina, España se ve sobre todo con optimismo. Lo que está más presente, diría yo, es el extraordinario éxito de la transición, el que España pasara de ser una dictadura a ser una democracia, que en tan poco tiempo haya habido un desarrollo económico notable y además que haya unos consensos que sin ninguna duda garantizan a largo plazo las instituciones democráticas. Creo que el fenómeno de la crisis en toda su gravedad, no sé si se conoce al detalle, pero ya desde una perspectiva pues más próxima, la europea, indudablemente hay preocupación por la magnitud de la crisis en España, mayor que en otras partes, y que en algunos aspectos concretos, como el del paro, por ejemplo, el del desempleo, alcanza unos niveles que son desde luego muy alarmantes, no solo por lo que eso implica en angustia, en incertidumbre, en sufrimiento, sino también porque puede erosionar las mismas bases sobre las que está asentado ese consenso democrático, ¿no? O sea, que no nos veis tan mal, pero a la vez un poco en el filo de una situación con algunos puntos de deterioro serios, ¿no? A mí me parece que esa es la realidad, hablando con, digamos, la mayor objetividad, sin un parti-pris, ¿no es cierto? Ahora, digamos, la verdad es que desde la transición probablemente sea el momento más difícil que vive España, por la magnitud de la crisis económica y quizá por el fenómeno de la corrupción. La corrupción es como una sombra, ¿no?, que acompaña a todas las sociedades. En las democracias eso se ventila, se conoce, se critica y se sanciona con más facilidad que en una dictadura, pero quizá en España las denuncias últimas de los últimos meses, la extensión que tiene el fenómeno, el hecho de que prácticamente todos los partidos importantes estén de alguna manera comprometidos, puede tener consecuencias muy negativas, crear un enorme desencanto, una enorme desilusión con la clase política, con la política, algo que desde luego, si ocurre, pone en gravísimo riesgo el porvenir democrático de un país, ¿no? Sí, sí, de hecho en una encuesta muy reciente, publicada hace 3 días, los políticos eran ya vistos como un problema más grave que los terroristas por la población. Sí. Bueno, eso es muy grave. Si eso realmente representa el sentir de una mayoría de españoles, hay que alarmarse. La política es indispensable. Si queremos que las cosas cambien para mejor, hay que hacer política. Y la política será mejor si los mejores, los más puros, los más capaces, los más íntegros, los más idealistas, hacen política. Creo que esa es una tarea que hay que poner en marcha a fin de que las nuevas generaciones no se aparten de la política. Cuando se apartan de la política es cuando la política empieza a ir verdaderamente mal, ¿no es verdad? Y por más, digamos, desagradable, repugnante que sea los tráficos al amparo del poder, la verdad es que eso afecta a una minoría y a una muy pequeña minoría, y que el grueso de la clase política no está comprometida con estos. O sea que creo que eso también es importante destacarlo, tomando una cierta distancia de lo que es la querella política, donde a veces se exagera y se usan armas indebidas, ¿no? Sí. Sí, de hecho en España cada vez hay más gente que habla de segunda transición, es decir, de que realmente hemos tenido una transición de 30 años, que ha estado muy bien, pero que ya está agotada, que da muy poco de sí, que la capacidad de autorreforma del propio sistema exige ya cambiar de sistema en cierto modo, ¿no?, de constitución, etcétera. Pero claro, esto es muy complejo también, ¿no? Sí. Lo que yo creo que el sistema acusa un cierto cansancio, una cierta fatiga, y la verdad que se necesitan ideas nuevas. Hay una realidad que es una realidad cambiante, estamos asistiendo a una serie de novedades extraordinarias en el campo social, en el campo económico. La crisis económica sobre todo ha mostrado que no estábamos intelectualmente preparados para responder, no es verdad, a una crisis de esa magnitud.
Se necesitan nuevas ideas, es clarísimo. La democracia no puede ser pues un cuerpo muerto de ideas, ¿no?, que se convierten ya en eslogans. Se necesitan nuevas ideas frente a esa realidad novísima, y eso es fundamental para volver a interesar al conjunto de la sociedad en lo que es la vida política, la acción política, ¿no? Sí, sí, no, lo que decía es que eso es muy importante, ¿no?, porque parece que la crisis financiera le ha pillado a todo el mundo a contrapié, y que aunque siempre hay gente que hace previsiones y acierta, esto ha sido algo excepcional, un tanto marginal. En los medios académicos no se hablaba de una crisis de esta magnitud, ¿no? Así es. Nadie lo esperaba, ha sido una gran sorpresa para el mundo entero. Eso es. Está visto, digamos, que hay muchas cosas que deben ser revisadas, cotejándolas con esta crisis que se ha vivido, y en esto pues los partidos políticos tienen la obligación de estar a la vanguardia, son los responsables mayores de que surjan ideas que sean válidas, operativas frente a esta nueva realidad que enfrentamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces son los más conservadores, ¿no?, los menos predispuestos a abrir precisamente nuevas ideas, etcétera. Como alguien que está muy asociado siempre al pensamiento liberal, ¿qué impresión tienes de esta especie de ataque que ha habido contra el liberalismo al decir que ha sido justamente el neoliberalismo los que pensaban que el Estado tenía que retirarse para que al final haya tenido que volver a salvar instituciones financieras, etcétera, ¿no? Toda esta retórica. Bueno, yo creo que la gran victoria de los totalitarismos, que han sido derrotados en la práctica, ¿no es verdad? Hemos vivido la derrota de los totalitarismos en la práctica, pero no en el lenguaje político, en la supervivencia de muchos lugares comunes, de clichés, y sobre todo los que presentan al liberalismo como la fuente de todas las desgracias. Eso viene ocurriendo hace muchísimo tiempo. Y yo creo que eso es una supervivencia de las grandes doctrinas totalitarias, las doctrinas antidemocráticas, que aunque los regímenes que las representan han fracasado, ha quedado de todas maneras como un remanente, sí, así es, unos ciertos prejuicios, por ejemplo, frente a la doctrina liberal. Hombre, hay liberales que son solo de palabra y no de obra, desde luego, y en muchas cosas el liberalismo puede haberse equivocado, pero yo creo que haciendo las sumas y las restas, los grandes logros de la humanidad se deben a la doctrina liberal o a actitudes liberales. El liberalismo pues fue la fuerza que luchó contra el oscurantismo, contra el despotismo, contra las dictaduras tradicionales, fue la fuente principal de la democratización de Occidente, en la creación de instituciones como los derechos humanos, el individuo libre, independiente, autónomo. Pues el liberalismo está detrás de todo eso. La lucha contra la censura, contra la intolerancia en el campo cultural, en el campo religioso, en el campo político, todas esas son conquistas liberales de las que se sigue beneficiando la democracia en nuestros días, y en buena parte la prosperidad de los países desarrollados se debe a una idea de la libertad asociada a la vida económica, que también es obra del liberalismo. Entonces, creo que las credenciales del liberalismo no pueden ser las que dicen esos estereotipos, ¿no es verdad? Sí. Además, ahora, el liberalismo pues no puede, no debe ser de ninguna manera una doctrina cerrada, y cosas como la crisis que hemos vivido deben llevarnos a revisar a nosotros, los liberales, ¿no?, algunas convicciones que parecen haber sido puestas en tela de juicio, como por ejemplo la actitud del mercado para reformarse a sí mismo. Hay que ver que hasta cierto punto eso no ha funcionado, ¿no es verdad? Y entonces todo eso debe corregirse. Yo creo que la ventaja del liberalismo sobre otras doctrinas políticas es que el liberalismo parte del supuesto de que siempre cabe el error, y que cuando las ideas se enfrentan a la realidad, si son incompatibles, son las ideas las que deben transformarse, ¿no es verdad? Así que sí, el liberalismo debe estar constantemente, digamos, autocriticándose y adaptándose a la realidad, que es compleja, que es infinita, que es diversa, pero yo creo que su vigencia está garantizada en los hechos.